Hermanos, muy buenas noches. Qué privilegio nuevamente tener este encuentro con ustedes para el estudio de la palabra de Dios. Un saludo muy cordial a todos los hermanos de la iglesia Vida Abundante y que esta noche podamos aprender mucho de la palabra del Señor. Quisiera que abran su Biblia al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, en su capítulo 26, versículos 3 al 4. Isaías 26, 3 al 4. Que vamos a darle lectura a esta porción y dice de la siguiente manera: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a tener una oración al Señor. Padre que estás en gloria, alabamos tu nombre en el nombre de Jesucristo por este tiempo que tú nos permites de estar aquí con los hermanos de la iglesia, cada uno también en su hogar, para poder escuchar esta palabra. Especialmente, Dios mío, te ruego una bendición para aquellos hermanos, aquellos hogares que están pasando en un momento de adversidad, de prueba, de dolor, de enfermedad, de luchas. Queremos, Dios mío, que tú los puedas fortalecer y que puedan seguir confiando en ti, porque tú, Padre amado, eres nuestro Dios, que todo lo puedes y tú puedes ayudarlos para que salgan adelante en estas circunstancias. Pedimos que la palabra esta noche pueda ser de gran bendición espiritual para nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, en esta porción de la palabra del Señor, estaba pensando en un pensamiento que lo encontramos en los mismos dos versículos. En Dios está la fortaleza de los siglos. En Dios está la fortaleza de los siglos. Por eso debemos de confiar en Él perpetuamente. Para llegar, hermanos, a la cima de una montaña, tenemos que pasar por el valle. Y cuando vamos transitando en ese valle, pues vamos a pasar muchas dificultades, muchos peligros. Primero, que el camino es angosto, luego habrán montes en el camino que quieren tapar nuestra vía, luego pueden haber piedras que vengan de la parte alta de la montaña, pueden haber árboles que se vengan sobre nosotros y también pueden haber serpientes, de tal manera que es una lucha cuando uno va en el valle hacia una montaña. Pero en el sentido figurado, hermanos, el valle es lo que nosotros llamamos las adversidades en esta vida. Por eso el salmista David en el Salmo 23, versículo 4 dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, muchas veces pensamos que ese valle de sombra y muerte se refiere a los momentos cuando ya estamos en agonía, en los momentos en que estamos ya para irnos de este mundo, pues se puede aplicar. Sin embargo, tenemos que pensar que el valle de la sombra y de la muerte es el transitar en esta tierra, en este mundo, cuando vamos caminando en el valle rumbo hacia la montaña. Yo sé que en esta hora muchos de nuestros hermanos, si nos están viendo y nos están escuchando y de repente de la iglesia Vida Abundante en Guatemala están pasando por diversas situaciones difíciles, por tanta adversidad que este mundo y esta pandemia COVID-19 ha traído a nuestro país y también al mundo entero. Muchos están sufriendo por el dolor, por la enfermedad, por la escasez, y algunos están pasando un duelo bastante grande por la separación de un ser querido. Y eso es bastante difícil.
Sin embargo, como dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero también en el versículo 1 del Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues son los momentos en que tenemos que confiar de que el Señor está siempre con nosotros en tiempos de adversidad. Entonces, hermanos, pensando en la adversidad que este tiempo nos está marcando por el COVID-19, estoy pensando en este momento, hermanos, en muchos cambios que nos ha venido a dejar. Y uno de los cambios, hermanos, y no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Uno de los cambios es el esquema a todo nivel. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que hemos cambiado en muchas normas que se han puesto en estos últimos días en la vida que a algunos les ha costado demasiado. Por ejemplo, hermanos, si pensamos en el ámbito de la iglesia, antes nos reuníamos en el templo, antes cantábamos, adorábamos al Señor, toda la iglesia unida y dándole gloria al Señor. Y podíamos darnos un saludo, podíamos estrecharnos la mano, porque la verdad es que somos de una cultura de contacto físico y como quisiéramos que esto fuera ya de nuevo. Y eso es bíblico, hermanos. Por ejemplo, en el Salmo 133:1 dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Sin embargo, nos hemos quedado con nuestros cultos familiares en la iglesia ya casi por medio año. Y eso pues ha costado mucho porque en realidad, hermanos, nuestro deseo es siempre estar juntos, congregados, teniendo comunión unos con otros en la iglesia. Pero confiamos en el Señor que muy pronto vamos a volver. Por otro lado, otro cambio que hemos visto, hermanos, es con el asunto del estudio de nuestros niños en el colegio o en la escuela. Y también de los jóvenes estudiantes de la universidad. Se han quedado estudiando en su casa, encerrados en su casa, y gracias a Dios por los medios de las plataformas virtuales que hoy existen, hermanos, y ellos están logrando alcanzar su estudio de este año. Y otra de las cosas que vemos en un cambio, hermanos, es por ejemplo el cambio de horario del trabajo y de muchas cosas, ¿verdad? En el negocio, la gente, algunos han abierto sus negocios más tarde y otros más temprano, así también en las instituciones, de modo que todos los trabajadores, incluso ustedes que trabajan en alguna empresa, mis hermanos, han tenido que cambiar de horario. Y lo más triste es que a muchos los han despedido de su trabajo. Y eso ha traído, mis hermanos, mucha escasez económica, mucha escasez con la familia. Quizás ya no pueden alcanzar comprar las cosas básicas en la casa y algunos hasta han quedado con deudas. Esto es bastante difícil en los cambios que hemos tenido por el COVID-19. Cambio de esquema a todo nivel y nosotros tenemos que someternos a estos cambios porque no podemos hacerlo de otra manera. Pero también, mis hermanos, pensando en las circunstancias, en segundo lugar, no solamente de un cambio de esquema a todo nivel, sino en segundo lugar, pensando, hermanos, en que también hoy día muchos de nuestros hermanos y amigos se han quedado sin su ser querido y están viviendo en un tiempo de duelo en muchos hogares. Es un tiempo de dolor, es un tiempo triste, de mucha tristeza en la familia. Por lo tanto, hermano, si usted está pasando en un tiempo de tristeza, yo le ruego, hermano, que si usted quiere llorar, llore. Porque la Biblia dice que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la consolación de Dios es lo mejor que nosotros podemos recibir.
Es muy importante entonces que nosotros, mis amados hermanos, podamos soportar, resistir todas las circunstancias que se está viviendo en el día de hoy con relación al duelo. Porque hermanos, tener que aceptar la realidad de la pérdida, eso es duro. Experimentar el dolor de la pérdida de un ser querido también es muy difícil, es muy duro. Y aceptar la realidad del nuevo ambiente sin la persona que se ha ido es totalmente duro. ¿Qué podemos hacer en esta situación ante los cambios de esquema de una manera grande, ante las adversidades que se vive en esta vida, ante un tiempo de crisis, ante un tiempo de duelo, mis amados hermanos? El profeta Isaías nos enseña de algunas cosas muy importantes en el pasaje que leímos al principio. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Como les dije al principio, mis amados hermanos, es un pensamiento muy importante que tenemos que poner en práctica en estos tiempos. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña, primeramente, a confiar en el Señor. Por eso dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel cristiano que confía en Dios tiene que poner en práctica la paz en su vida. Tiene que centrar sus pensamientos en el Señor y tiene que esperar en el Señor. Por eso la palabra confiad se repite en el versículo 4, cuando dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él está la fortaleza de los siglos. En Él nosotros podemos tener un descanso especial, mis amados hermanos. Y déjeme decirle lo que dice también el versículo 20 de esta misma porción. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque un momento, en tanto que pasa la indignación. Hermanos, tenemos que esperar en el Señor. Puede ser que este tiempo ya sea un tiempo bastante corto y luego volvamos a la normalidad. Eso puede ser una realidad. La otra puede ser, hermanos, que la iglesia del Señor puede irse en un momento, que ya falte muy poco tiempo para que el Señor lleve a su iglesia. Yo puedo recordar, hermanos, la reflexión del día martes con el pastor Esdras Martín, allá en Apocalipsis 22:20, para recordar nuevamente este pensamiento bíblico a la iglesia del Señor. Jesucristo le dice a su iglesia: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia, como el apóstol Juan, que escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo: amén, sí, ven Señor Jesús. El Señor puede estar a las puertas y todo va a pasar. Todo se va a acabar en este mundo para la iglesia, pero el Señor nos llevará, ya que estamos, hermanos, en ese valle de transición para llegar a la cima de la montaña. Cuando lleguemos a esa meta, seremos los más dichosos allá en el cielo, porque estaremos eternamente con el Señor, dándole la gloria y la honra. Por esa razón tenemos que esperar con paciencia y confiar en el Señor. No estamos solos. El Señor nos guardará en completa paz. Que el Señor nos bendiga.